Bueno, ¿tienes curiosidad por saber cómo es una vulva? ¿Te gustaría saber cómo son sus partes y sus nombres? Pues no te pierdas este vídeo porque aquí vengo a resolver todas tus dudas. Si eres chica o una persona con vulva, tengo dos opciones para ti. Una, que prestes mucha atención y si te apetece, tomes apuntes. O dos, que mientras me escuchas estés sentada en el sofá, en la cama, en un lugar cómodo y estés sin ropa de cintura para abajo, con un espejo frente a ti. Y no, que no te dé vergüenza, también piensa que no vas a estar viendo mi cara mientras que escuchas esto. Estarás viendo esta preciosidad y mis manos. Y por favor, que no te dé vergüenza, porque nos miramos todas nuestras partes del cuerpo, si no es mirándonos con nuestros ojos así tal cual, nos miramos frente al espejo. Así que no te dé vergüenza explorar tus genitales. Merecen ser vistos y reconocidos. Así que, como si fuera una cita ginecológica, siéntate y pon tu culito un poquito para adelante frente al espejo. Te recomiendo que lo hagas en un día tranquilo, en un sitio privado donde sepas que no te van a molestar para que estés más relajada. Y sobre todo tener lubricante a mano para manipular nuestras zonas sin irritar o sin molestar. ¿Vamos al lío? Bueno, pues aquí tenemos esta preciosidad creada por Noumon. Yo la adquirí en Aguas de Luna, para quien esté interesado. Y para empezar vamos a ubicar el Monte de Venus. Me encanta su nombre, me recuerda a mis tiempos de estudiar latín y griego. ¿Sabes dónde está? Pues si ya tienes las piernas abiertas, lo encontrarás encima de la vulva, en la zona pélvica. Se desarrolla por los cambios hormonales durante la adolescencia y se hará más acolchadito, le crecerá vello, y este vello continuará hasta los labios externos. ¿Qué más decir de él? Que es fundamental para los cambios hormonales y sirve como escudo protector, con vello incluido, de la zona de la vulva. Si continuamos hacia abajo, en la cara interna de los muslos, encontramos la parte más visible, la vulva. Antes de continuar con las partes, quiero explicar que todas las partes de ella, las partes externas, son más sensibles al tacto, las más erógenas, y se limitan por el monte de Venus arriba, que lo acabamos de ver, y por abajo el perineo, que también suele ser una zona muy sensible y erógena, y es la piel que tenemos antes de llegar al ano. Continuemos con los labios externos. Antiguamente, y aún algunas personas, llaman a esta parte los labios mayores. Pero ¿qué pasa? Que crea confusión a algunas personas, porque cada vulva es diferente y hay veces, más de las que se piensa, que los labios internos, llamados erróneamente menores, sobresalen de los externos, son más grandes, son de diferente tamaño y hay muchas opciones. Así que creo que lo más sensato es llamarle labios externos y labios internos, ¿no creéis? Bien, los labios externos son dos pliegues que cubren, como puertas protectoras, el interior de la vulva y, claro, la vagina. Están recubiertos de piel, quizás con un color más oscuro, son mulliditos ya que tienen grasa, además de glándulas sudoríparas, sebáceas y, como he dicho antes, de vello. Su función es la de proteger de bacterias y mantener la humedad de la vulva correctamente. Este es el momento, si no lo has hecho ya, de investigarte. Pon un poquito de lubricante en tus dedos y tócate. No te sientas avergonzada, estás solo tú y tu curiosidad. Toca y mira cómo son. ¿Son gruesos, mulliditos, suaves, grandes o pequeños? Muévelos sin miedo, pero con mimo. Ábrelos y vamos a descubrir más partes. Seguro que ya te has topado con los labios internos. A pesar de llamarse parecido, son muy diferentes. Estos son más finitos, más elásticos, quizá con tonos más oscuros en los bordes de los labios. No te preocupes, es muy normal. Estos, al contrario que los labios externos, no tienen tejido graso, ni glándulas sudoríparas, ni vello. Lo que sí tienen son abundantes vasos sanguíneos. Su elasticidad permite su apertura sin problemas para el momento, si es necesario, de dar a luz. La parte de arriba se convierte en el prepucio del clítoris y la de abajo se une con los labios externos. Son muy sensibles al tacto, es una parte muy importante en la excitación sexual. Además, como dato curioso te diré que en el momento de la excitación los labios cambian su color y su forma, se sonrojan y se hinchan. No tengas miedo de tocarlos, estíralos con cuidado, claro. ¿Ves lo elásticos que son? Si te has quedado sin lubricante, no pasa nada, échate un poquito más. Y sube para arriba. ¿Has llegado a un bultito? Entonces has llegado al capuchón del clítoris.
Es el tejido que cubre el glande. Sí, no solo los penes tienen glande. El clítoris es más de lo que vemos a simple vista. Lo que podemos ver se llama glande. El capuchón, la piel que lo cubre, es también muy diferente en cada persona, al igual que la cabeza del clítoris. Puede ser como el ejemplo que os muestro, que cubra toda la cabeza, o puede que no. Puede que sobresalga, puede que lo esconda muy bien. Todo depende de la persona y sea como sea, será perfecto. Si tienes los dedos lubricados, puedes, con cuidado, echar el prepucio para atrás y entonces verás la parte exterior del clítoris. La sensibilidad de su tacto también depende de la persona. Y algo importante que os quiero recordar es la importancia de una buena higiene. Como veis, es una zona con pliegues y es muy importante lavar con abundante agua para que no se queden restos de flujo o esmegma. Tampoco hay que obsesionarse, pero sí tener una higiene diaria para evitar olores desagradables, que no los naturales, molestias o infecciones. Otra cosa a tener en cuenta son las depilaciones. Hay veces que si no hemos eliminado bien los vellos cortados, puede introducirse entre el prepucio y el clítoris y puede ser muy molesto, así que tener cuidado. Si os pasa, no os preocupéis, se puede sacar sin problemas. Y ahora vamos a hablar del clítoris. ¿Sabías que como el pene se pone en erección cuando estás excitada, al fin y al cabo nuestras formas son muy similares, aunque no lo parezca a simple vista? Está formado por aproximadamente 8.000 terminaciones nerviosas. Es el órgano esencial del placer femenino y de hecho existe solo para dar placer. Como he dicho antes, la parte que estamos viendo es solo una pequeña porción. El clítoris continúa internamente y en este ejemplo lo podemos ver. Estos brazos finitos tienen el nombre de cuerpos cavernosos. Son los brazos del clítoris. Luego están los dos más gorditos, que son los bulbos vestibulares, el tejido eréctil. Estos 4 brazos abrazan, nunca mejor dicho, a los conductos internos, a la uretra y a la vagina. Cuando hay excitación, los bulbos vestibulares se hinchan, rodeando con más fuerza la vagina. Como dato curioso os diré que cuando se tiene un orgasmo por penetración es porque se ha provocado la estimulación indirecta del clítoris gracias a los fantásticos bulbos vestibulares. Eso sí, esta estimulación no sirve para cada persona por igual. Todo dependerá del tamaño y cómo se abrace a la vagina. Dejemos el clítoris un rato y sigamos para abajo. Nos encontramos con la uretra, esto rosita de aquí. Es el orificio por el que fluye la orina, que viene de la vejiga. Se sitúa entre el clítoris y la entrada de la vagina, lo cual explica los motivos de algunas infecciones. ¿Lo encuentras? ¿No? Te daré una fórmula para encontrarlo, aunque te parezca una locura. Ve al baño. Recomiendo que lo hagas en la ducha o en la bañera, incluso en el bidet. Ponte frente al espejo, a una distancia segura, y despacito, sin que salga presión, haz pis. Así descubrirás dónde tienes tu necesaria uretra. ¿Veis estas bolitas? Seguramente para ti, si estás frente a un espejo, sea casi imposible verlas, pero esas geniales bolitas se llaman glándulas Skene, a las cuales he decidido, como otras muchas profesionales, cambiarles el nombre por glándulas eyaculatorias, ya que esa es su función, la de eyacular. Durante el coito y de manera inconsciente a veces se libera un líquido blanquecino o transparente. Y si continúas hacia abajo, y es el momento de usar más lubricante si lo necesitas, podemos ver la abertura vaginal. Esta telita blanca que veis en esta maqueta es el himen. Si estáis explorándoos también, veréis restos de pielecita o una tela completa con su agujerito, depende si se ha roto o no. Y eso es nuestro tan temido himen. Digo temido por todo lo que trae consigo muchas culturas y tradiciones. Tengo un vídeo sobre el tema si estáis interesados o interesadas en saber más del tema. Y bueno, pasando esta telita, la cual su función es la de proteger de infecciones, encontramos la vagina, la apertura por donde menstruamos, por donde se da luz naturalmente, por donde tenemos penetración. Y aunque no lo parezca a simple vista, se dilata y tanto el flujo natural como el de la lubricación, que enseguida lo veremos, ayudan a su introducción. Si pujas o haces que toses, que es un ejercicio para fortalecer el suelo pélvico, por cierto, puede que se abra, quizás necesite varias repeticiones y verás el interior. Parece magia. Y por último, si seguimos bajando, estos brillantes de aquí
Otras glándulas que no son perceptibles a simple vista son glándulas de Bartolino, otras a las que he decidido cambiarle el nombre por glándulas lubricantes, y esa es su función, la de lubricar para favorecer la entrada a la vagina. Puede que tú no quieras introducir nada, pero nuestro cuerpo es sabio y lo prepara por si acaso. Al fin y al cabo, somos animales y una función base del sexo es la de la reproducción. Como dato curioso, por si no sabíais de estas glándulas, os pongo el ejemplo cuando tenéis la menstruación y tenéis una copa menstrual dentro o un tampax y os masturbáis o os excitáis y os tocáis, veréis que estáis lubricadas. Y os preguntaréis, ¿por qué sale la lubricación y no la menstruación? Bueno, pues es precisamente por eso, porque estas glándulas que su función es la de lubricar están en el exterior, no en el interior. Y ya estaría, ¿qué os ha parecido esta fantástica clase con mi vulva de tela? Déjamelo en los comentarios si quieres aportar algo más de información y darle a me gusta y compártelo si os apetece. Un besito.